Había una vez un sauce que era hermoso, estaba a la orilla de un río, frondoso, flexible, pero que estaba en medio de robles. El sauce miraba a los robles con envidia y no se sentía a gusto como era él. Él envidiaba la robustez de los robles, su fortaleza, el hecho de que los robles con cualquier viento no se inclinaran, no se doblaran. Él, al contrario de lo que él tenía, que era flexibilidad, él envidiaba era la estricta rigidez de los robles. Y entonces siempre dijo, yo quisiera ser un roble. Y de hecho asumió la personalidad del roble. Entonces él quiso ser erguido, derecho por completo. Luchó contra el hecho de flexibilizarse cuando el viento era medianamente fuerte y el doblarse no quiso hacerlo. Entonces asumió una actitud y una posición diferente de la que su naturaleza le había otorgado. En cualquier momento hubo una tormenta extraordinaria fuera de lo común. Los vientos arreciaron de tal manera que hicieron insostenible la posición del pobre sauce, que no quería doblarse, amén de su flexibilidad, sino que quería, al igual que los robles orgullosos, mantenerse completamente erguido. El viento arreció en una forma abrumadora, a tal punto que los robles erguidos por completo comenzaron a fracturarse. Él, en ese instante y en el pánico por las circunstancias que estaban viviendo, recordó algo que había escuchado de sus ancestros, y es el hecho de que una de sus fortalezas es precisamente el no luchar contra el viento, sino simplemente aprovechar su naturaleza flexible y dejarse llevar por las ventiscas, e incluso llegaba él, asumiendo su real fortaleza, que era precisamente su flexibilidad, la que él no aceptaba, pues llegó a inclinarse incluso hasta el suelo, sus ramitas se alborotaron, pero al día siguiente, cuando la tormenta pasó, el único que estaba de pie era el sauce. Los demás robles, pues muchísimos fueron fracturados por fuerza de la ventisca y por su incapacidad eh, eh, de inclinarse ante el paso del viento. Entonces, en ocasiones lo que sucede es que olvidamos la naturaleza y, al pretender asumir una condición diferente de aquella que a nosotros se nos fue entregada, nos olvidamos que lo que tenemos realmente es una potencialidad, es una cualidad, es un don. Y nos olvidamos de lo que grande y maravilloso que tenemos adentro y nos ponemos a apreciar lo que otros tienen de sí. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo. Hoy he denominado este capítulo eh, Identidad del Ser para amarnos y para amar el territorio. Bienvenidos todos y bienvenidas todas. ¿Qué quiero decir con intensidad, identidad del ser para amarnos? La identidad se forja a partir de conocernos, a partir de saber estrictamente de dónde venimos. Siempre he sido muy crítico, especialmente de América Latina. Hagámonos esa pregunta como individuos y como latinoamericanos. Cada uno, los invito y las invito. Preguntémonos de dónde venimos, porque a veces nos afanamos, algunos, porque hay quienes ni siquiera eso, por el para dónde vamos. Pero les prometo que cuando tengamos claro quiénes somos y de dónde venimos exactamente, no para determinarnos, vamos a definir con muchísima más claridad y efectividad el hacia dónde vamos. En América Latina tenemos que reconocer que somos carentes de identidad. No quiero irme específicamente a algún país, si lo quiero hablar, Colombia ni se diga. Colombia convivimos de aquí colombianos, entre comillas, muchas nacionalidades, porque muchos no se consideran de aquí. Seguimos como en la época de la colonia, nacidos todos aquí, pero los criollos se sentían diferentes a los mulatos a los ambos a los indígenas, en fin, todos siempre hemos sido como
como que, como que con la sensación de que queremos ser diferentes, especiales y considerar a otros por debajo de nosotros. Lo triste es que también consideramos a otros por encima, pero particularmente América Latina. Le pregunto a América Latina, ¿de dónde venimos? Nosotros tenemos una historia, pues sí, si bien es cierto, podría ser un poco compleja, porque la historia de América Latina está escrita desde una perspectiva europea, llamémosla eurocentrista. Esa es una perspectiva, porque es que América existe para el mundo a partir de 1492. Para nosotros los latinoamericanos les digo una cosa, no existimos a partir de 1492. Nuestra historia no está escrita a partir de 1492. Eso es algo que debemos superar para ver si un día nos definimos nosotros como habitantes de este mundo y también como aportadores, es decir, a partir de saber quiénes somos y de dónde venimos, vamos a poder decir nosotros qué le podemos dar al mundo. Entonces, eh, recordemos que antes de la historia europea, hay una historia que podemos denominarla, no quiero quedarme solamente con aquellos países de influencia hispana, entonces vamos a hablar una historia eurocéntrica, pero la que a nosotros nos importa también conocer es la historia precolombina. ¿Por qué? Porque al menos la historia precolombina, si nosotros definimos nuestra historia a partir de la hispanidad, es una historia de servilismo, de sometimiento, de esclavitud, de aniquilamiento de nuestras raíces culturales, políticas, religiosas. Nos olvidamos que antes de eso nosotros teníamos otra naturaleza, así como el sauce. Esa naturaleza la olvidamos. Lo curioso es que si vamos a analizarlo en profundidad, la naturaleza precolombina, es decir, la América llamémosla eh, mesoamericana, y la andina, vamos a limitarnos a esas, como a la parte centroamericana y una parte importante del sur que nos impacta a nosotros, que sería como la de la zona andina, que es a donde nosotros pertenecemos. Entonces, quiero como enfocarme mucho en Centroamérica, la parte de los mayas, los aztecas, y en Sudamérica, pues hablemos de los muiscas y los incas como cultura representativa, porque en realidad son muchísimas culturas, muchísimas lenguas. Pero ¿a qué voy con eso? A que nos olvidamos de esa parte de la historia y de quiénes eran esas realmente en mayúsculas culturas y también en mayúscula civilizaciones. Estamos hablando de sociedades que tenían una evolución muchísimo más, muchísimo mayor, mucho más grande que la que tenían los europeos. Es decir, en materia de astrología, en materia, aquí no había inquisición para ellos. Entonces podía hablarse de astrología tranquilamente. En medicina, organización política, en estructuras sociales, matemáticas, es decir, no podemos hablar, los mayas son extraordinarios matemáticos, ingenieros, constructores extraordinarios. Ahí sí podemos hablar del centro y el sur de América. Las obras de infraestructura que realizaron nosotros no tienen nada que envidiarle a las de los egipcios. Fíjense que ese es otro dato curioso para que lo analicemos. Aquí el propósito de mi podcast siempre es dejar algo para la reflexión, que es lo gracioso. Nosotros miramos la cultura, estoy hablando de esa cultura, de la mesoamericana y la andina, por ejemplo, las construcciones, es curioso cómo son similares a construcciones en Egipto, en Grecia. Es increíble nosotros, vieran, obviamente son culturas que jamás se cruzaron, jamás se conocieron. Incluso en aspectos también importantísimos como la religión, nosotros a diferencia de los europeos, nosotros digo porque a esa pertenecemos, éramos politeístas, ¿no? El europeo pues es un poco más monoteísta, hablan de un dios, un creador. Nosotros adorábamos a muchos dioses, pero también muchas culturas lo han hecho. Y es curioso también, siempre lo he defendido en mis podcasts, que es lo fundamental aquí, la educación, educarnos. La educación
a partir del acceso al conocimiento. Voy a referirme a eso como otra particularidad también para reflexionarla. El conocimiento, el símbolo que tienen todas diversas culturas, estamos hablando de Egipto, Grecia, África, los nórdicos, América, los mesoamericanos, los andinos, fíjense que el conocimiento lo asociaban a la serpiente, que cruce tan anecdótico y bonito y que me encanta el hecho de que culturas que jamás se conocieron identificaran con un animal que además también lo quiero traer a colación también como algo curioso. El Génesis en la Biblia también habla en el árbol del conocimiento, está la serpiente y la prohibición era acercarse al conocimiento. Digamos que son de esas curiosidades en mayor parte del mundo y en general de la humanidad el conocimiento estaba proscrito. Se trataba de alejar al hombre del conocimiento. Resulta que en nuestras culturas aquí americanas, incluso podríamos meter culturas norteamericanas, que no las estoy metiendo, ellos, el conocimiento era algo muy valioso para ellos. Y repito, habían llegado muy lejos. Sí sabían ustedes que, por ejemplo, los mayas tenían libros, ya hacían libros a partir de la corteza de los árboles. En Europa trabajaban eran los pergaminos, aún estaban ellos muy lejos de los libros. Infortunadamente, una de las cosas abominables que hicieron los conquistadores, eh, invasores, sean españoles, ingleses, portugueses, franceses, los que hubieran sido, pues fue destruir esas memorias. Miren ustedes, contar nosotros con textos mayas que hicieron tanto. Por ejemplo, las obras de ingeniería que hicieron los incas aquí en Sudamérica, los caminos, ellos construyeron caminos desde el Perú hasta la Patagonia, miles de kilómetros que aún permanecen. Podemos decir que los incas son a América lo que los romanos a Europa, porque Roma también tuvo un gran reconocimiento en la humanidad o algo que la hizo importante en medio de tantas cosas que tuvo Roma fue el hecho de que fueron unos extraordinarios constructores de caminos. Y entonces eso ayudó a mantener también el imperio durante tantos cientos de años. Muy bien. Entonces, es para que nos demos cuenta esas culturas. No obstante, claro, entran ahí diferentes circunstancias en que uno empieza a analizar, bueno, ¿y cómo permitieron culturas tan avanzadas, tan evolucionadas, que llegaran personajes, digamos, así a manera muy general, como que llegó Pizarro a Perú, aquí que llegó Gonzalo Jiménez con los Muiscas o Hernán Cortés, que eran poquitos hombres y bueno, aunque hay que reconocer que en materia de guerras, pues ellos eran más evolucionados. No obstante, que no vamos a decir que aztecas o mayas eran personas que no tenían dentro de su estructura ejércitos conformados y organizados. Pero por supuesto que no tenían, en ese sentido sí, no tenían la tecnología que tenían los europeos. Pero sin embargo, es motivo de una reflexión profunda y de un debate el hecho de que, pues, si miramos los españoles que desembarcaron, no eran muchos. Y sin embargo, casi que se aniquilaron culturas compuestas por millones de personas. Y estamos hablando que de repente eran decenas de españoles. Pero bueno, también hay que considerar algo que es a lo que me quiero referir, es a una particularidad que es que siempre hemos sido nosotros los latinoamericanos, como que nace con nosotros el hecho de que como somos muy peleadorcitos entre nosotros mismos, que es lo curioso. Ni siquiera somos peleadorcitos con los de afuera, somos peleadorcitos entre nosotros. Aún así, fíjense que eran sociedades tan evolucionadas que, por ejemplo, el texto que lo recomiendo mucho, el de Tomás Moro, La Utopía. La utopía significa una sociedad que seguramente no llegaremos como humanidad, porque es demasiado perfecta.
como que la naturaleza humana, en el fondo, parte de su encanto es la imperfección. Entonces, como que nosotros no le jalamos mucho a eso. Son, si se quiere, son sociedades protocomunistas, protosocialistas. Es decir, como que sin existir esos conceptos, pues ellos eh, los pusieron en práctica, en sentido de que se vivía en armonía con la naturaleza, no existían conceptos como la propiedad privada, las necesidades estaban satisfechas de manera colectiva, todo era comunitario. Fíjense que el concepto de comunismo viene de comunidad, de comunitario. En algún otro capítulo vamos a trabajar esos conceptos para conocer, siempre repito, desde un punto de vista académico, una perspectiva académica, histórica y de academia de la lengua, para que no nos equivoquemos a la hora de emplear conceptos o un día podamos superar ciertos prejuicios con determinadas filosofías y acepciones. Muy bien, entonces digo, es la utopía que habla Tomás Moro de una sociedad desde su perspectiva y seguramente la de muchos era como ideal. Eh, en algunos textos se dice que muy probablemente se inspiró en comunidades del sur de América. Pues es debatible, pues porque si analizamos la llegada de los españoles, pero pues como antes habían llegado otros que la historia no lo registra, pero sí se puede asociar a culturas americanas el texto de la utopía. Entonces, lo traigo como una referencia curiosa e importante que nos va a permitir acercarnos un poco a nuestra sociedad, es decir, cómo éramos nosotros. Fíjense que tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Lo que debemos relacionar a nosotros es la capacidad más bien para definir nuestro destino. Debemos tener confianza en nosotros mismos y saber que somos capaces de definir nuestro destino, que somos capaces de estructurar una visión de continente latinoamericano que nos integre a todos. Nosotros no podemos quedarnos en el servilismo y en el mero proveedurismo, es decir, América Latina se convirtió en proveedor del norte de recursos naturales y en donde a la postre un día estos se van a agotar y a nosotros, ¿qué nos va a quedar? Pobreza. El día que nosotros nos demos cuenta de quiénes somos nosotros, de dónde venimos y de nuestras potencialidades, no solo como seres humanos, sino las potencialidades que nosotros tenemos alrededor, las potencialidades que nos da el territorio latinoamericano, y una riqueza enorme, tiene climas, tiene agua, somos los mayores proveedores de agua del planeta. Vamos a utilizar el pasado no para que nos determine el futuro, porque el pasado, pues claro, es el mismo. Vamos a utilizar incluso el pasado más pasado, que es el precolombino, donde nosotros éramos sociedades más evolucionadas que el resto del planeta. O más bien, permitamos que se nos determine. No por las divisiones, que las había muchísimas, y eso contribuyó a que estas culturas terminaran extinguiéndose, porque prácticamente terminaron los españoles y los ingleses y otros utilizando a mismos nativos para aniquilar a otros nativos y así sucesivamente. Pero lo que debemos desarrollar es capacidad de asociación, conocer el pasado no para determinarnos, sino para definirnos como quienes somos y a partir de él definir potencialmente, a partir de nuestras potencialidades, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Quiénes queremos llegar a ser? Nosotros seguimos siendo influenciados por políticas económicas impuestas por organismos multilaterales, lo he dicho creo que en otros capítulos, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, Banco Mundial. Miren, cuando un país latinoamericano le pide prestado al Fondo Monetario Internacional, es como un vendedor de un puestico de una plaza de mercado pedirle prestado a un botador. Tenemos que superar eso y darnos cuenta de quién es Latinoamérica y potenciar mejor. Este es un tema que es demasiado extenso. Yo espero haber dejado algo para la reflexión, como siempre lo hago. Al ir concluyendo el capítulo, voy a hacer una lectura muy corta
en donde pretendo dejar un mensaje a quien está viendo y escuchando. Quien olvida su origen y desprecia sus valores naturales, camina desarmado ante la vida. Conocer de dónde vienes y aceptar tu esencia no es una limitación, es el ancla que te mantiene en pie y la flexibilidad que te permite sobrevivir a cualquier cosa. No intentes ser la fortaleza de otro cuando tu propia naturaleza tiene su propia forma de reconozcamos quiénes somos y reconozcamos nuestras fortalezas. Y a partir de ello, eh, iremos incrementando esto. Les agradezco mucho. Nuevamente, como siempre lo hago, les encargo, les recomiendo, suscríbanse, compartan, hagan comentarios. Lo he dicho antes, me encantaría que me hicieran preguntas. Recuerden que esto es una conversación, estamos hablando de su tiempo. Entonces quiero, dentro de esos comentarios, que me den preguntas y también sobre eso vamos a hacer trabajo. Les agradezco mucho.